Bienvenidos. Desarrollaremos en estas videoclases algunas conceptualizaciones en torno a la evaluación, los elementos fundamentales que ella implica, las decisiones que se deben tomar desde el punto de vista de la estrategia evaluativa en un proceso formativo, que se entiende por los elementos que la subcomponen. La idea es adentrar a los principales conceptos que orientan y definen las estrategias evaluativas y el concepto evaluación como un procedimiento fundamental en todo proceso de formación, certificación y desarrollo de aprendizajes. Primeramente, la evaluación implica dos factores que la subcomponen. Por una parte, la medición, lo que tradicionalmente se conoce como el hecho evaluativo, que es la asignación de algún numeral o de algún cualificativo bajo algún criterio o un estándar o un patrón de medida, que es lo que tradicionalmente todo el mundo reconoce como el hecho evaluativo. Pero por otra parte, esta misma conceptualización tiene relación con el juicio. O sea, otro subcomponente de la evaluación es el juicio, que implica la valoración, donde el evaluador tiene que discernir, por ejemplo, qué ocurre con los resultados evaluativos, para qué sirven, de qué manera estos resultados permiten retroalimentar a la persona que está siendo evaluada, de qué forma puede servir la evaluación como un procedimiento para enriquecer los aprendizajes, evaluar para el aprendizaje, evaluar para la mejora. En cierto modo, entonces, siempre debemos comprender que la evaluación es una moneda de dos caras. Por una parte, la medición y por otra parte, el juicio. O sea, la medición en relación a la cuantía y el juicio en relación a la valía. Estos elementos que tienen que ver con la medición en relación a la cuantificación o a la medida siempre tiene una incidencia directa con la parametrización de la evaluación. En cierto modo, asignar patrones de medida, ya sea con algún criterio predefinido o con alguna fórmula en base a la estandarización de los resultados de un grupo frente a un instrumento. Y por otra parte, el elemento del juicio tiene que ver con las decisiones que el profesional, el evaluador, debe tomar en relación a lo importante en la retroalimentación, en la información, en la riqueza que puede asignar para la toma de decisiones la evaluación. Básicamente, en relación a la evaluación o en cierto modo a la medición, encontramos dos tipos de medida. Una medida que tiene relación con el punto de referencia, la norma. Esto implica que la asignación del puntaje de la medida va a estar en relación a una comparación con un patrón previo de la medición que lo asigna la curva o la distribución normal que se espera de un grupo frente a esa medición. En general son las pruebas psicométricas o las pruebas de inteligencia o las bien llamadas pruebas estandarizadas como la prueba de selección universitaria, el CIMSE, las pruebas internacionales, donde previamente se hace un sondeo, un muestreo y se establece una tabla con el rango de la dispersión de los resultados esperados según una distribución de cómo un grupo en un pilotaje respondió frente al instrumento. Y por otra parte, la otra forma de cualificar es levantar la medición en comparación a criterios preestablecidos, que es cuando básicamente la persona, que es el profesional que desarrolla la evaluación, construye el instrumento a partir de sus propias decisiones y de criterio. Puede ser en base a normativas en relación a ciertos estándares predefinidos, a lo mejor a indicadores ya orientados o por ejemplo a marcos de contenidos con objetivos o con criterios de realización ya previamente definidos.
en relación a la evaluación referida a criterio es la que básicamente siempre se utiliza en los entornos de procesos formativos, de capacitación o de la medición del aprendizaje en los procesos formales educativos. Con relación a las decisiones y al conocimiento del procedimiento evaluativo, un elemento que es primordial antes de desarrollar cualquier evaluación es identificar si la medición que desarrollaremos va a ser una medición en referencia a un proceso o va a ser una medición en relación a un producto. Esto es sumamente importante porque va a delimitar el proceso evaluativo. No es lo mismo medir un procedimiento mediante la observación que un producto de un procedimiento. Por ejemplo, un registro contable, yo simplemente con el libro, con los documentos, puedo evidenciar si los procedimientos fueron bien desarrollados. Pero, por ejemplo, si quiero ver una habilitación técnica con el manejo de alguna herramienta, voy a observar los procedimientos en la acción que desarrolla la persona que está siendo evaluada. Entonces, es sumamente importante el poder definir previamente si la evaluación va a ser objeto de un proceso o de un producto. Otro tema que es importante considerar como un fundamento en relación a comprender el procedimiento evaluativo tiene que ver con identificar las posibilidades de los instrumentos de evaluación. Y en cierto modo, el instrumento de evaluación siempre va a implicar un registro de las evidencias en él. Y con relación al registro de las evidencias en el instrumento, también se debe decidir si el registro de la evidencia lo va a desarrollar la persona que está siendo evaluada, por ejemplo, mediante una prueba, mediante un test o mediante un producto que se le pide, y en el producto mismo él puede ir referir los criterios del registro de la evaluación con una pauta que él mismo aplica, o el registro, las evidencias que quedan consignadas en el instrumento, las va a definir el observador, el evaluador como un ente externo. Y aquí tenemos, por ejemplo, pautas de cotejo, escalas de apreciación, matrices de valoración, rúbricas, etc. Entonces también un elemento importante a identificar es, continuando con las conceptualizaciones en torno a la evaluación y a los instrumentos evaluativos, todo diseño de un instrumento parte por identificar criterios. Y estos criterios tienen que ver con definiciones previas de indicadores, definiciones previas de criterios de realización o de criterios de evaluación, etcétera, que ya están predefinidos. Y a partir de la identificación de estos criterios, yo debo buscar identificar las evidencias conductuales que me van a permitir confirmar que la persona cumple con el criterio. Y a partir de identificar las evidencias que necesito confirmar, desarrollo el instrumento. Por ende, hablamos que en los procesos formativos tradicionales siempre estamos construyendo la evaluación a partir de criterios. En los modelos basados por competencia, los criterios de realización o los criterios de evaluación se desligan o se subdividen desde los aprendizajes esperados, desde las unidades de competencia, están previamente identificados. Por ende, es sumamente importante que la persona cuando va a desarrollar los instrumentos tenga el acceso a estos criterios de realización, a estos indicadores. Y obviamente los instrumentos desarrollados deben ser coherentes con los criterios que se piden evidenciar. Básicamente estábamos explicitando que debemos levantar evidencias cuando registramos en un instrumento de evaluación y consignábamos que unas de las evidencias podían ser de producto y que otras evidencias podían ser en proceso. En referencia a los enfoques basados por competencia, las evidencias de proceso se refieren a evidencias de desempeño. Es en la realización, en la acción mediante procedimientos técnicos o metodológicos en referencia a un quehacer, se puede levantar y registrar la evidencia de realización de esos desempeños. Y otra forma de registrar evidencias mediante la evidencia directa de un conocimiento,
que era, por ejemplo, cuando desarrollamos una prueba objetiva o un instrumento de desarrollo donde la persona que está siendo evaluada responde y en la cual se va a consignar teorías, conceptualizaciones, conocimientos. Recordemos que el modelo por competencia, desde la mirada integral u holística, desagrega la competencia, la unidad de competencia o el aprendizaje esperado en los procesos formativos, al menos en conocimientos, que es el saber, en procedimientos, que es el hacer, y en actitudes, que tiene que ver con el ser. Entonces, de todas formas, debe haber una coherencia entre el tipo de evidencia con el tipo de instrumento al nivel del saber que se quiere evaluar. En general, los conocimientos se asocian al saber y que tiene que ver con el manejo de contenidos, de desarrollo de teorías, de reconocimiento e identificación de normativas, de procedimientos que debe él tener claramente identificados a nivel cognitivo, de principios, y tiene que poder responder claramente cuáles son, identificarlos, nombrarlos, definirlos, etc. El saber hacer se refiere a lo procedimental, a las destrezas y muchas veces al desempeño en la acción, y tiene que ver con reconocer el manejo de las habilidades, de cómo aplica normas de acción, de cómo manipula ciertos procedimientos, cómo los aplica, la conceptualización y la aplicación posterior en técnicas muy específicas. Y tienen que ver con resolver el cómo aplica, el cómo lo hace. Y finalmente, la evaluación de actitudes, que tiene que ver con el saber ser y con el estar en los elementos valóricos, está relacionado con el conocimiento de los elementos valóricos, la predisposición frente a las normativas, a los elementos éticos, y en ello es que la persona responde en los mismos procedimientos y en la aplicación de su propia conducta en torno a estos elementos actitudinales. Y esto responde a las preguntas de qué modo debe desempeñarse o con qué intencionalidad desde lo actitudinal. De todas maneras, el elemento actitudinal siempre ha sido lo más complejo de poder evaluar o medir. Resolviendo las tipologías de aprendizaje, entonces tenemos 3 tipos de saberes. Los contenidos conceptuales en relación al saber, que tiene inferencia en manejo de hechos, de conceptos, de principios, de teorías. Son tradicionalmente los conocimientos. El saber en relación al hacer, que tiene que ver con el contenido procedimental, que es la aplicación de los conocimientos, de la habilidad y las destrezas, donde pone en acción estas destrezas o estas habilidades mediante las conductas y obviamente los desempeños. Y otro elemento que tiene que ver con el saber, que son el saber ser, el elemento del contenido actitudinal, donde la persona debe autorregular sus conductas en referencia a las normativas, a los elementos éticos y valores, o sea, en relación a las actitudes.